Cuando escuchas la palabra pirámide, seguramente piensas en Egipto y en los grandes faraones. Pero, ¿y si te dijera que aquí, en el norte del Perú, a solo 15 minutos de Trujillo, se levanta una pirámide que no tiene nada que envidiarles? Un templo que no solo fue escenario de ceremonias sagradas, sino también de sacrificio en honor al dios degollador. Desde la Plaza de Armas de Trujillo, puedes tomar un taxi que te llevará directo hasta la entrada del complejo. Para llegar también tienen estos colectivos que dicen Mochica Chimú, pero les recomiendo venir en un taxi. El trayecto es corto y económico. Si vienes en taxi, el viaje cuesta 10 soles la ida y 15 soles la vuelta hasta la plaza. Recuerden que el costo es por vehículo hasta 4 pasajeros, así que llegar por tu cuenta no será ningún problema. En nuestro caso, venimos recorriendo el Perú en carro. Y hoy llegamos hasta aquí para descubrir las Huacas Moche. Estamos en Moche, la capital de los moches. Y a nuestra izquierda se levanta la imponente Huaca del Sol, la estructura de adobe más grande de América. Sin embargo, gran parte de ella permanece aún sin excavar, oculta bajo el paso del tiempo. El verdadero acceso para comprender el mundo espiritual y político de esta cultura se encuentra en la Huaca de la Luna, la cual estamos a punto de descubrir. Para ingresar a las Huacas, primero deben llegar al museo, donde está la venta de las entradas. Entonces sí o sí hay que venir aquí al Museo de Huacas de Moche, que pertenece a la Universidad Nacional de Trujillo. Así que lo ideal es que primero visiten el museo y luego vayan a las Huacas. Así que el taxi todo lo toman al museo y de aquí pueden caminar 6-7 cuadras a la Huaca. No es tan lejos. Y estamos solos, miren. Está súper vacío. La Huaca del Sol y la Luna abre a las 9 de la mañana, pero eso es prácticamente el museo, pues para ingresar a la Huaca de la Luna debes esperar un grupo y el primero sale a las 10 de la mañana. El siguiente, 10:50, que es el que vamos a esperar nosotros, son 10:15, mientras tanto vamos a ir yendo al museo. Esperemos que no venga mucha gente. El museo es este y la Huaca está allá, 600 metros más al fondo incluso. Esta es la de la Luna y ahí al fondo está la del Sol. Antes de adentrarnos a las estructuras, necesitamos entender algo fundamental. Hace más de 1500 años, en esta misma costa norte del Perú, los Moche levantaron templos de barro que desafiaron el tiempo. Pero, ¿quiénes fueron realmente los Moche? Y más aún, ¿qué secretos guardaban dentro de este templo sagrado? Adentrémonos en el museo para conocerlos. Los Moche fueron una cultura que se desarrolló en la costa norte del Perú, entre Lambayeque y Guarmey, un pueblo dedicado a la agricultura, alfarería y dominio del mar, creando así una de las organizaciones sociales más complejas de la América antigua. Los sacerdotes eran la clase alta, todos los orfebres, artesanos eran la clase media, y los pescadores ya eran la clase baja. Los sacerdotes, dueños de los rituales y de la conexión con los dioses, eran mucho más que líderes, eran puentes entre los dos mundos. Por ello, los enterramientos de estos guardianes de lo sagrado no eran simples sepulturas, se convertían en cámaras de poder donde las ofrendas de oro, plata y cerámica alimentarían su espíritu por la eternidad. Mira, los sacerdotes tenían grandes orejones de oro y su tercer ojo era un felino despertando. Pero su conexión con lo divino no inicia con la muerte. En vida, el ritual de la coca les permitía abrir portales invisibles. Pero la coca no era el único medio para conectar con lo sagrado. En las ceremonias también se utilizaba el cactus de San Pedro, conocido como huachumo, un brebaje ancestral que también abría las puertas de la visión interior. Y en el trance se transformaban. Sus colmillos, garras y alas, representados en la cerámica, muestran cómo encarnaban. Antropomorfos, se creían que eran los que realizaban el ritual de sacrificio ya como seres antropomórficos, de zorros antropomórficos o felinos. Pero, ¿por qué fusionan lo humano con lo animal? La respuesta se encuentra en el corazón mismo de la cosmología Moche. Estos seres no eran simplemente humanos, eran la encarnación terrenal de las fuerzas sobrenaturales. Un sacerdote con colmillos.
Los colmillos simbolizan su poder para devorar las energías negativas. Las garras su capacidad para capturar las almas y conducirlas al más allá. Ya no temían a los dioses, se habían convertido en ellos. Con la mirada en otro plano, ellos guiaban el ritual más temido, el sagrado, el sacrificio. Y aquí vemos cómo representaban los combates para los sacrificios. ¿Y en qué consistían los combates? Dos guerreros luchaban hasta que uno le quitaba el casco al otro y le agarraba el cabello. Cuando pasaba ello, los despejaban de sus ropas y los llevaban a ser sacrificados. Se convertían en las víctimas elegidas, pero no por debilidad, sino por fuerza vital. Solo la sangre más pura y poderosa podía nutrir a los dioses. Esta parte no se hacía en presencia de todo el pueblo, sino era solo elaborada por los sacerdotes. Las víctimas no morían, se transfiguraban. Sus almas ascendían como guerreros eternos en el ejército de Ayapaec, mientras su sangre alimentaba la tierra sagrada del valle. Huacos que representan los sacrificios humanos. Y acá como que cuentan todavía, como si fuese cierta cosa que está saliendo de la tierra y se está yendo. Se está despegando. Cada sacrificio era un pacto con el Dios Supremo, el guardián del orden y la vida, el Dios Ayapaec. Este personaje es Ayapaec, que es el dios de los moche. Este personaje tenía algunas características especiales que lo hacían un dios muy poderoso para esta época. Y es que podía decidir si había lluvias, si no había lluvias, si había cosechas o no. Podía decidir si el mar estaba calmo para que los pescadores salgan a pescar, o si estaba bravo, o si estaba fuerte y no podía realizarse actividad acá. Entonces era un dios todopoderoso que abarcaba todo, el cielo, la tierra, el mar. Eso lo hacía el dios más poderoso para los moche y el más temido. Su verdadero cuerpo no estaba en el templo, sino en la montaña misma. Esa más imponente de roca tras la huaca era, para los moche, la manifestación física de Ayapaec. Entonces, la montaña que vemos al frente es el Cerro Blanco, Tlalpong o Piedra Sagrada, el cerro tutelar de forma piramidal. La cara del dios de la montaña siempre luce enfadada. Por eso es que tenían que estar otorgándoles constantemente sacrificios para evitar su enfado, su ira. Su imagen era híbrida, humano con colmillo de jaguar, y tenía dos serpientes en su mano que lo conectaban con el inframundo. Al igual que el Chavín, la ascensión que hablábamos en Chavín, ¿no? Pero ahora miren lo particular. Aquí el dios degollador, el máximo dios, tenían que realizar el ritual y cómo era representado. Con sus dos serpientes, sus dos báculos, al igual que Viracocha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre era la serpiente en muchas culturas. Desde Quetzal, los mayas, los aztecas. De la cultura china. Un dragón, tal cual. Así es, no es un dragón. Es que es una serpiente y es acá felina. Símbolo de fertilidad, incluso símbolo del arco que sostiene la Vía Láctea. Para los moche no eran simples reptiles, eran conductos de energía telúrica y cósmicos que unían mundos. La boca del sol, miren cómo era de grande, en esa ascensión. La boca de la luna y la gran montaña. Uso administrativo. Y arriba de la montaña, ese cerro piramidal llamado el Cerro Blanco era el cerro tutelar. Y se indica que en la cima de este se hacían rituales de sacrificios, ya que era la morada de los dioses, el punto más cercano hacia ellos. Por eso es que la huaca de la luna está debajo de este cerro tutelar y se indica que era netamente para rituales y temas religiosos. Y llegamos. Si vienen por cuenta propia, es muy simple, no se preocupen. Tienen colectivos y taxis y tours. Recuerden que al ingresar, pasen por el puesto de Prom Perú para que les den mucha información extra y les regalen unos mapas de qué hacer en Trujillo. Y no vengan como nosotros un lunes, que los lunes todos los sitios arqueológicos están cerrados. No, no es Egipto. Y aquí empezamos un gran tour por esta espectacular ciudad moche. Miren, llegamos a la parte más impresionante de la Huaca de la Luna.
Aquí podemos ver cómo representaban a los que iban a ser sacrificados luego de perder la batalla, a los ganadores, los sacerdotes agarrándose de la mano. En la parte de allá vemos un ser reptiliano alineado a todos los sacerdotes, ¿no? Y estos son 7 escalones, sigue la misma ascensión que nos hablaban los chavines incluso, ¿no? Y estando nada más en esta fase de la Tierra, en este hemisferio. Luego viene la araña, representando la dualidad. Algunos dicen que son los problemas también de las corrientes, ¿no? La araña de 2 cabezas que comparten el mismo abdomen. Más arriba tenemos ya, donde está la luz verde justo indicando, al dios marino, al dios mellizo marino, ¿no? Y más arriba ya tenemos a este dios mítico, mitad serpiente, mitad felino, representado incluso en algunos huacos. Y ya más arriba a la serpiente y también los seres reptilianos, ya a otro nivel de deidad, ¿no? Así como Quetzalcóatl en México. Y más arriba ya tenemos al dios degollador, ¿no? Que lo vemos justamente lo que explico, lo vemos aquí. Los ganadores llevando a los que van a ser sacrificados. Los sacerdotes son los que realizan el ritual de sacrificio, por lo que seguramente tienen contacto con los dioses superiores inmediatos, ¿no? Que era representado por esta araña, por este otro dios marino, por el ser felino serpiente, el dios. Miren cómo viene aquí este tipo de reptil y cómo viene la serpiente de pequeño a grande. Habría que ver cuántas curvas tiene, esta parte fue cortada hasta llegar a la cabeza final, que es como la de un dragón felino, ¿no? Y luego arriba viene el dios Epaliac. Son 7 niveles de ascensión, el dios más alto. Lo más curioso es que este dios se parece mucho al ser oculado de Nazca. Aquí les dejo una foto. Qué increíble, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira el sol. Tipo lo que vimos representado en... Este se parece mucho a lo que vimos representado en las figuras rupestres. Y ahora, sobre la huaca de la luna, a 90 metros de altura sobre la plaza ceremonial, se alzaba el trono más poderoso de toda la civilización moche. El altar mayor, donde el gobernante de esta gran huaca asentaba para las ofrendas. El lugar es espectacular. Miren dónde estamos, solos. Gobernante solía estar. No era simplemente una plataforma de piedra y barro. Desde aquí, el gobernante supremo no solo reinaba sobre los mortales, era el intermediario directo entre Ayapaec y su pueblo. Desde esta altura suprema, la visión era divina. Podían ver cómo las montañas custodiaban el horizonte. Al igual que los teotihuacanos, han tratado de imitar con esta huaca esta montaña. Miren la forma. Incluso la parte de la escalera abajo también la tiene acá. Es la misma. Y en algún ángulo, seguro si nos parásemos de allá, veríamos que es un espejo. E incluso más atrás de esa montaña tenemos el Cerro Campana, que es donde se ha encontrado incluso arriba un altar ceremonial para sacrificios. Conforme descendemos desde el altar mayor, las paredes de adobe comienzan a revelarnos sus secretos milenarios. En cada mural observamos la cara imponente del dios de las montañas, Ayapaec, en toda su gloria terrible. Sus ojos fulguraban con poder cósmico, sus colmillos desgarran la realidad y vemos todas las variaciones que tuvo a través del tiempo. Pero no está solo. En algunos murales lo encontramos enfrentado al dios marino, en una dualidad eterna que representa el equilibrio fundamental del cosmos moche. La lucha del bien contra el mal. El de arriba es el que vimos con mascarilla, el llamado Ayapaec, o dios de las montañas. Sería, ¿no? Y el de abajo, los arqueólogos lo han denominado demonio marino. Siempre mezclados humanos con animales colmillos, o después vamos a ver también que tienen garras. Y a un lado de esto encontramos el patio de las serpientes, pero este patio esconde un misterio numerológico. Si nos fijamos bien, encontramos exactamente 33 representaciones serpentinas. En la numerología,
es considerado un número maestro que simboliza la sabiduría suprema y la conexión con lo divino. En el muro se han encontrado tumbas. Tumbas, claro. Sí, Todos esos son esta tumbas. era un área donde hacían los rituales, No. ceremonias. Pero es increíble cómo estas serpientes eran representadas de manera felínica tanto aquí como en México y en muchas áreas similares. Igual como el dios degollador, también se conocía en Nazca, siendo en etapas similares, en Tula, México, en Hidalgo. En las cabezas clavas, también Sí. muy parecido al dios Ayapae. Sí, y también ven la dualidad. Felínica. Y también ven la dualidad en Chavín. Increíble. La dualidad sí, presente bastante. Incluso Ayapac lo ven con dos serpientes como si fueran dos bastiones, como Viracocha. O sea, Ayapac. Interesante, 33 serpientes. ¿Por qué el número 7, el número 33 y el número 4 se ven tan representados en lugares de esta forma? ¿Es una coincidencia acaso? ¿O de verdad ellos sabían sobre matemática sagrada, sobre espiritualidad y ascensión hacia otros mundos? Y cerca a los murales sagrados encontramos las cámaras funerarias de los sacerdotes supremos. Como vimos, ellos no tenían simples sepulturas. Los guardianes de lo sagrado esperaban su resurrección cósmica. Y esta es la tumba número 18. Si así era el del sacerdote, no me imagino qué tan ostentoso era el del señor de Zipán. Casi estamos saliendo de la Huaca de la Luna y frente a nosotros nos despide el imponente Cerro Blanco. Con esto terminamos nuestra visita a la Huaca de la Luna. Ha sido impresionante descubrir los murales, las tumbas y toda la historia que todavía se mantiene viva en este lugar. Pero nuestro recorrido por Trujillo no acaba aquí. En el siguiente video vamos a conocer Chan-Chan, la ciudad de barro más grande del mundo. Acompáñame, porque lo que viene te sorprenderá. Y ahora el momento de la verdad. ¿Cuánto tendrás que invertir para vivir esta increíble aventura? La entrada a la Huaca de la Luna y al museo cuesta solo 15 soles por persona. En transporte, recuerden que un taxi cobra 25 soles por vehículo. Y si vienen en un grupo de 4, les costará tan solo 6 soles por persona. Por lo que esta increíble visita les costará tan solo 21 soles. Imagínense, poco más de 6 dólares por esta increíble aventura y descubrir uno de los templos más impresionantes y antiguos del Perú. Suscríbete y aquí te dejo otros videos.